Muy buenos días a todas aquellas personas que me están viendo, que me están escuchando en esta presentación que voy a hacer en los próximos minutos sobre un tema que quizás no sea muy habitual cuando hablamos de educación, cuando hablamos de ciudadanía, cuando hablamos de sociedades del conocimiento, cuando andamos dando vueltas al mundo en que vivimos, que es cómo retomar la idea de sabiduría, y no la sabiduría solo entendida como aquella que las personas ancianas son capaces de desarrollar a partir de lo que su vida les ha ido dando cuando tienen que enfrentarse a una experiencia novedosa, sino como un modo máximo de aprovechamiento de la capacidad de diálogo, de interacción, de producción de nuevas realidades en todos nosotros en un proceso dialógico, intersubjetivo, intercultural. Porque, y esos serían mis puntos básicos de partida, cuando nos educamos, cuando nos preparamos para ser seres humanos, nos estamos formando para poder degustar la vida, para poderla saborear, y esto en buena medida es el ingrediente de la sabiduría. Las sociedades modernas, desafortunadamente, sobre todo las sociedades postindustriales y las sociedades estrictamente del siglo XXI, son sociedades que parece que dejan a un lado en su proceso formativo, en su proceso también transformativo de la sociedad, el horizonte de la sabiduría como algo que de forma pues modesta podemos tener todos en cuenta como una aspiración para poder vivir mejor, para vivir bien. Se nos enseñan muchas cosas en la escuela, pero desafortunadamente se olvida ese dicho latino, non scholais et vitae discimus, no aprendemos para la escuela, sino para la vida. Y ese rescate de una educación para la vida está incrustado en una educación sapiencial. Considero que qué mejor escenario que este congreso en el que estamos trabajando la relación, la contraposición entre universalismo y particularismo, cómo revisar el conocimiento y el poder en los procesos de descolonización para poder retomar la idea de la sabiduría. Porque la sabiduría es un horizonte claramente transversal a las culturas. Es un horizonte que ha permitido que durante milenios las culturas humanas no solo hayan podido mejorar desde el punto de vista moral, ético, también desde el punto de vista económico y desde el punto de vista humano en su conjunto, pero da la sensación de que en ese momento civilizatorio en el que nos encontramos, insisto, estas tensiones entre culturas, estas luchas entre civilizaciones, haciéndonos eco de textos como el de Huntington, que tanto enfatizaron esta idea, han servido para echar a un lado lo que podemos tener en común en la educación y en los procesos de construcción de un cosmopolitismo realmente serio. Serio no se contrapone al lúdico, sino más bien radical, en el que podemos ser realmente aspirantes a ciudadanos del mundo sin dejar a un lado nuestra propia forma de vivir en nuestro espacio de presente más local. Esta idea de la globalización como conjunción entre lo global y lo local. Entonces, insisto, creo que podemos retomar un diálogo inveterado en la tradición filosófica de todas las culturas que conocemos, que tiene que ver con cómo la educación debe aspirar a ser una educación sapiencial, no solo una educación activa para el uso de herramientas, sino activa para la transformación de nuestra vida en la que está nuestro alrededor. Punto de partida, por lo tanto, tras este amplio enfoque genérico que he estado haciendo en los minutos anteriores, pensar en la educación como una educación para una vida que valga la pena vivir. Los seres humanos somos una realidad peculiar, nos educamos, no solo nos preparamos para la vida adulta, sino que tenemos este proceso de educación que se ha siempre entendido como un proceso dedicado a las edades tempranas de la vida. Como iremos viendo a lo largo de la exposición, tenemos que rescatar una idea muy fuerte en la época contemporánea, que es el de la educación como formación a lo largo de la vida y para toda la vida. Entonces, la especie humana se forma, se educa y esta educación tiene que ver con no solo sobrevivir, como comentaré también en unos minutos, sino con la idea de vivir bien, el vivir una vida estrictamente humano. Somos una realidad que consistimos en hacernos reales, ¿no? Todas las cosas y todos los seres vivos
surgen ya en su propia realidad. Los seres humanos también es cierto que desde el punto de vista biológico venimos configurados, establecidos en nuestra propia realidad, pero también nos hacemos lo que somos. Nos hacemos seres humanos, nos hacemos personas, nos hacemos integrantes de una sociedad, de una tradición, de una comunidad humana lo más amplia posible. Educarnos para una vida que valga la pena vivir, no solo educarnos para una vida que suponga sobrevivir en ella. ¿Esto qué trae consigo? Un mundo global parece que viene acompañado de una idea de una paideia global. La paideia es este ideal educativo del currículum en sentido amplio, en sentido extenso, porque también la idea de currículum en lo que llamamos, lo que llamo la fábrica del conocimiento, como comentaré más adelante, parece más bien como una especie de hojas de instrucción o como una especie de guía de referencia sobre el manual del usuario de la educación, cuando es algo mucho más extenso. El currículum se hace mucho más complejo cuando lo pensamos como paideia, pensando en el mundo griego. Todo lo que una persona adulta, un auténtico ciudadano, una auténtica ciudadana tiene que saber manejar razonablemente para conducirse y para construir esta politeia, este mundo político de la intersubjetividad. Entonces, una paideia de nuestra época debería ser una paideia global e incluso, tirando un poco más del hilo, una paideia glocal, no solo entendida como una globalización, una educación global, sino una educación situada en un contexto físico, cultural, intelectual, moral, concreto y determinado. Y sí parece claro que esta paideia debe ser dialógica. No solo en el sentido de que se converse, no estamos hablando de una paideia conversacional o una paideia que trae consigo la presencia de múltiples sujetos, multisubjetualidad, multiculturalidad. No, estamos hablando de diálogo. El logos, aquello que nos caracteriza a todos los seres humanos, independientemente de nuestra propuesta cultural, de nuestra tradición en la que nos interesemos, nuestro horizonte civilizatorio, todos contamos con aquello que los griegos llamaban el logos. Ojo, no solo es una lógica matemática, ni mucho menos, sino que tiene que ver con esa capacidad de despliegue de la racionalidad para poder afrontar el mundo y humanizarlo. Si queremos descolonizarnos, si queremos pensar universalmente, pero sin caer en un centralismo cultural, la idea de la Ilustración del siglo XVIII en Europa tuvo estas características que no son deseables hoy en día. Tenemos que plantearnos un rescate de un logos interdialógico o un logos dialógico intercultural, quizás sería más adecuado esta expresión, con el cual nos encontraríamos con que los horizontes culturales, las dimensiones civilizatorias distintas, están articulándose en un diálogo que busca una sabiduría que es dialógica. Esta sabiduría dialógica exige al menos tres ideas clave. La primera, la educación no es una habilitación técnica o profesional. Sí es eso, pero no es solo eso. E incluso diríamos que fundamentalmente no es eso. Esto es algo que desafortunadamente ha quedado muy claro en el pensamiento occidental y en el pensamiento educativo occidental, a pesar de que el diálogo de competencias que se ha desarrollado durante los últimos años quiere suplir esta perspectiva llevándonos hacia una más amplia, más integral, sigue prevaleciendo esta idea de que educación es habilitación técnica. La educación es fundamentalmente orientación para construir un modo de vida. Eso es educarse. En segundo lugar, el conocimiento no es solo conocimiento científico, e incluso no es solo conocimiento científico occidental. El diálogo de saberes, que es una característica propia del resurgimiento de una educación sapiencial actual, está claramente comprometido con la interacción de saberes distintos que no compiten por ser el hegemónico, sino que dialogan, interactúan para poder acercarnos a la raíz de lo real. Y una cosa que está clara es que las grandes transformaciones estabilizatorias se han producido siempre en diálogo, se han producido en interacción positiva, no impositiva, entre diferentes culturas. Si queremos hacer un diálogo sapiencial fecundo, tenemos que ser capaces de escuchar y sobre todo de dialogar
con las diferentes culturas que tenemos ante nosotros. Bien, ¿qué hay en común a todas las culturas? Pues somos seres humanos, eso es una situación común, biológica, genética. La realidad es algo común para todos, pero todos estamos discrepando como individuos, como sociedades y como culturas con respecto a la verdad. Es seguramente el diálogo en torno a la verdad lo que debería centrar esta búsqueda de una auténtica educación sapiencial para el siglo XXI para las sociedades del conocimiento, porque son el núcleo de lo que llamamos sabiduría. 4 conceptos que quiero que tengamos en cuenta en esta descripción que estoy haciendo y ojalá nos sirvan para discutir entre nosotros son, en primer lugar, la relación entre realidad y mundo. Realidad es algo físicamente dado, mundo es algo intelectivamente construido. Los seres humanos estamos en la realidad, pero construimos, habitamos un mundo. El mundo es una realidad transformada por la inteligencia. Transformada no significa creada de la nada, ni tampoco es una ilusión, ni mucho menos. Lo que ocurre es que todo lo real está cargado de sentido y esta presencia de sentido en lo real es algo que la inteligencia da a la realidad. El conocimiento sirve para sobrevivir, ciertamente, pero sobrevivir no solo supone entender, como los demás mamíferos, como los demás primates, cómo distinguir entre unos elementos reales y otros, cómo saber qué es alimento y qué no lo es, y establecer relaciones funcionales, causales entre diversos elementos de un ecosistema en el que nos encontremos. No. El conocimiento, como supervivencia, es una herramienta que también nos permite establecer un horizonte de factibilidad hacia el futuro en la construcción política de esa realidad. La verdad se viene entendiendo como adecuación, es una de las definiciones más típicas, más clásicas del pensamiento filosófico, pero fundamentalmente estamos hablando de una verdad que es experiencia. La verdad es una experiencia del mundo. Ahora bien, por otro lado, el ser humano necesita que la realidad sea verdadera para que sea mundo. El ser humano, aparte de una lógica, tiene una voluntad de verdad que le permite experimentar ambas cosas. El mundo, y esto nos lleva a pensar en todo momento cuál es la conexión entre todo lo real está todo conectado entre sí, incluso nosotros mismos, y hay un punto de disgresión que tiene que ver con cuál es el peso de la racionalidad para poder captar esa totalidad de la realidad. Los afectos, la voluntad, las emociones están siempre insertas en nuestro modo de entender el peso de la racionalidad en la construcción de lo real. Tercer aspecto, al cual hacía referencia hace unos minutos también, hay una conexión entre verdad y sentido. Uno de los grandes problemas del conocimiento ha estado y sigue estando entre cómo conectamos lo externo a nosotros y lo interno, es decir, lo mental, la mente. ¿Qué nos hace humanos? Esta pregunta, ¿qué es lo que nos hace humanos? No solo son una serie de características físicas, un cerebro, una forma de establecer relaciones con lo real, incluso un lenguaje, sino el modo en cómo transformamos esa realidad que captamos dentro de la mente en un contexto intersubjetivo, intersocial, intergeneracional y, por supuesto, intercultural, para hacer que esa realidad tenga sentido para nosotros. Y este sentido está relacionado con la realidad. Por lo tanto, la realidad, y esto no es una cosa nueva, que es algo bien sabido por todos nosotros, es una construcción social, cultural, y es un relato. ¿Tenemos que eliminar los relatos construidos hasta ahora? No, lo que tenemos que hacer es transformarlos en relatos dialógicos, en relatos interculturales en sentido pleno, para construir un mundo global más estricto y por lo tanto más abierto y más humano. La sabiduría sería el punto final de todos estos elementos. ¿Por qué? Porque esta sabiduría nos permitiría no solo sobrevivir, que parece que es lo que busca la educación únicamente, sobre en este contexto industrial en el que vivimos la mayor parte de los seres humanos hoy en día. Esto es un mundo urbano dirigido por una sociedad y por una lógica del consumo que a veces nos rebasa y que nos parece hasta mágica. No. Sobrevivir sí es un factor básico del conocimiento, de la educación, pero también aprendemos a convivir de una forma, en primer lugar, impositiva,
la ley, la norma se nos impone, pero eso luego tiende a ser transformado en una forma de convivir que es proactiva, cómo vivir en un mundo social mejor dotado. Y, por supuesto, a vivir bien. La sabiduría nos lanza a preguntarnos qué es vivir bien y a encontrar nuestra propia respuesta, no a consumir la respuesta que los demás. Y, por supuesto, esto también está ligado a la idea sobre cuál es el porqué de la realidad, su fundamento. No necesariamente desde un punto de vista religioso o espiritual, aunque también eso es relevante. Hay que rescatar la idea de la espiritualidad, del diálogo interespiritual en las sociedades del conocimiento, sino también en el sentido de la racionalidad, sus límites y su conexión con los afectos y con la voluntad. En el mundo moderno, esto se expresó una cosmovisión determinada, la cosmovisión moderna, que estaba ligada con el humanismo. La forma más clara de de sabiduría moderna, es lo que se llamó y se sigue llamando el humanismo. Ahora bien, esta forma de concebir el mundo parece que se agota y estamos dando un giro hacia un conocimiento local en el siglo XXI. El modelo moderno muestra agotamiento, la idea de innovación, de creatividad, de tiempo libre, que fueron el soporte a la aparición de la modernidad, desafortunadamente están transitando hacia una visión desde la racionalidad instrumental, sobre lo cual hago referencia al hablar de la crisis del cosmopolitismo ilustrado, en el que ya ni tenemos tiempo libre, consumimos tiempo libre, pero no lo somos, en el cual la innovación y la creatividad son facetas que sirven para la producción industrial de realidad, y parece que en vez de darnos la capacidad para ser más humanos, nos está restringiendo. El mundo moderno también tenía ese proyecto de que la felicidad, la completud humana, se podría conseguir como una autorrealización desde la libertad. El problema de la libertad contemporáneo restringe y moviliza esta idea de la autorrealización, y desde luego la felicidad, desafortunadamente, y esto que es uno de los elementos clave para entender la sabiduría, parece un nuevo elemento de consumo. Hay un montón de recetas, de instrumentos, de guías, de formas de consumo que nos permiten ser felices. Eso tenemos que revisarlo críticamente. Y en última instancia, el proyecto moderno del humanismo suponía una ruta para humanizar la realidad. Eso parece que no se está consiguiendo. En segundo lugar, hay una crisis del cosmopolitismo ilustrado, esa racionalidad instrumental que Adorno, Horkheimer han desarrollado, el colonialismo, como relación entre centros y periferias de explotación, que se está abordando específicamente en nuestro Congreso, y que espero que esto sea una aportación para seguirlo repensando. Desde el punto de vista histórico nos encontramos con que el capitalismo, tal como se ha entendido, sobre todo en los últimos 2 siglos, y muy fuertemente, mucho más fuertemente en el último siglo, incluso en los últimos 50 años, se está convirtiendo en un capitalismo de explotación y de autoexplotación, en la cual la alienación y la ideología son elementos dominantes de la construcción social de la realidad, y por supuesto le da las guerras mundiales, la violencia, la forma continua de destrucción que parece que está ligado a este desarrollo racionalista de la modernidad. También hay una fortísima crisis del concepto de progreso. La racionalidad moderna parecía que nos llevaba hacia un mundo de mayor sabiduría, pero esto no se consigue, y por supuesto nos encontramos con esto que se viene llamando la condición posmoderna. Hay que ir más allá de la modernidad. Recordemos que el término condición posmoderna lo acuña Lyotard para referirse al estatus del conocimiento en la sociedad postindustrial avanzada. Esto supone una negación de los metarlatos que lo explican absolutamente todo. Hay una fragmentación del mundo que ya está concebido como un mercado global, y, esto lo sabemos todos, hay nuevos retos sociales, políticos, civilizatorios. Bueno, todo esto termina, y con esto concluyo, en un mosaico en el que la sociedad contemporánea parece que está lanzada a entender cómo la sociedad del conocimiento nos lanza a la construcción de elementos teóricos que están luchando entre sí: la educación concebida como una fábrica del conocimiento, la búsqueda de la supervivencia de la posverdad, un síndrome del tiempo acelerado, estamos insertos en una era de la incertidumbre, frente a una serie de elementos que nos permitirían rescatar esta idea de una sabiduría dialógica
saber vivir como elemento central, pero ligado al pensamiento crítico como base de una ética dialógica, y la educación como formación vital, no solo como formación para esta fábrica del conocimiento, y una educación a lo largo de la vida. Tenemos que rescatar estos elementos para poder entender, como se dice desde el principio, cómo podemos generar nuevos horizontes de educación como una posibilitación de una sabiduría dialógica e intercultural. Espero haber añadido algunas ideas a la discusión de nuestro congreso. Muchas gracias.